son padres aquí, ¿pueden platicarnos cómo han decidido poner nombre a sus hijos? Algunos solo repiten el nombre de papá o mamá, algunos de los abuelos, otros ponen el nombre de sus artistas o personajes favoritos. La mayoría buscan en internet, ¿no?, con el nombre y significado. Algunos se ponen muy bíblicos y adoptan algún nombre muy significativo. Para aquellos que en un futuro van a tener bebés, hoy vamos a leer algunas sugerencias. A ver qué les parece. Seguimos estudiando el libro de Génesis y me ayudan a repasar lo que hemos visto, que vimos en los primeros 2 capítulos. La creación, ¿verdad? Todos los árboles, las plantas, los animales y finalmente la perla de gran precio, su creación, Adán y Eva. Capítulo 3, ¿qué vimos en el capítulo 3? Entró el pecado en el mundo. El serpiente engañó a Eva. Ella tomó del fruto que Dios dijo que no comieran y le dio a Adán también y comió. Pero Dios les dio una promesa que la simiente de Eva aplastaría la cabeza de serpiente, ¿se acuerdan? En Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Después leímos que Jehová sacó a Adán y Eva del huerto de Edén para siempre. Y ya llegamos al capítulo 4, que vamos a terminar hoy. Las últimas semanas vimos que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. El mayor fue Caín y Abel. Abel llevó una ofrenda aceptable al Señor, pero Caín no. Caín se enojó contra Dios y contra su hermano y lo mató. Mató a su hermano. Dios dio a Caín diferentes oportunidades para arrepentirse, pero no quiso. Sin embargo, en su misericordia, Dios puso una señal sobre Caín para que los otros no lo mataran. Lo condenó a ser un vagabundo por el resto de su vida. Y Caín dio la espalda a Dios. Y habitó en un lugar que se llamaba Nod, que significa errante. Se casó y tuvo un hijo, Enoc. En su rebeldía, Caín construyó una ciudad. Dios le dijo que iba a ser errante, pero construyó una ciudad y puso el nombre de su hijo, Enoc. Entonces, ahí es donde vamos a empezar hoy. En versículo 18 vamos a buscar Génesis 4. Versículo 18 al final del capítulo 26. 4, 18 a 26. Y dice así. Y a Enoc le nació Irad, y Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida,
y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo a Adán y a su mujer, la cual dio a luz un hijo llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Nos vamos a orar. Señor, damos gracias por este día, gracias por ese tiempo de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por las personas que están aquí y están viendo por internet. Y pedimos, Señor, que tú abres nuestros corazones a escuchar de ti hoy. Gracias, Señor, y pedimos por ese tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, tenemos que ver en este pasaje, hay muchos nombres mencionados y sus significados a veces no tienen tanto sentido. La mayoría solamente están mencionados aquí y no lo encontramos en otros lugares de la Biblia. Y no hay información sobre ellos. Y no es correcto tratar de forzar la palabra que necesariamente aporte un significado trascendente o espiritual. Pero algunas personajes sí lo son. Pero algunos dirán, ¿por qué no tiene caso estudiarlos? ¿Por qué no nos los saltamos? Pues Dios permitió que quedaran registrados con un propósito. Entonces vamos a ver. No sé cuántos han leído el Biblia en un año que estamos haciendo, ya tenemos 3 años. Cuando llegan a Primera de Crónicas, tienen 9 capítulos de la genealogía, diferentes listas, más de 400 versículos, nada más de esto. Dios tiene un propósito en ponerlos. Entonces vamos a empezar en Génesis 4, versículo 18, y empieza, y a Enoc. ¿Qué significa Enoc? Vamos a ver cada palabra, cada nombre. Significa dedicado. Esto no es el Enoc que nunca murió. Que leemos en Génesis 5, 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El Enoc aquí es el hijo de Caín. Entonces, Enoc le nació Irad. ¿Qué significa Irad? Descender o bajar. Nada más es lo que tenemos de él. Irad engendró Mehujael. Su nombre termina con él. Mehujael es el nombre para Dios. Entonces, eso significa golpeado por Dios. También dice, Mehujael engendró a Metusael. Otra vez termina en él. Eso significa hombre de Dios. Evis Carballosa dice, ese dato sugiere que de alguna manera prevalecería una creencia en la existencia de Dios entre los descendientes de Caín. No puede decirse, sin embargo, que esa creencia evidenciaba una fe para salvación. Cierro cita. O sea, puede ser que creyen en Dios, que tiene su nombre de Dios, como cualquier persona que tiene una noción de Dios, pero no para la salvación. Seguimos. Versículo 18. Y Metusael engendró a Lamec, que significa poderoso, vigoroso. Y ahora tenemos un poquito de información de Lamec. Entonces, es la 5ª generación de Caín. Versículo 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Ya empezamos mal. Aquí tenemos la primera mención de un hombre con 2 esposas.
vemos cómo el pecado está extendiéndose. Que la orden de Dios para el matrimonio en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. John MacArthur dice, Dios no había establecido muchas leyes en este momento. Los 10 mandamientos aún no habían sido dados. No había muchos mandamientos que preocuparan romper. Pero había algunas cosas que estaban muy claras y una de ellas era que Dios había diseñado el matrimonio para que fuera entre un hombre y una mujer, dejando a los padres, uniéndose una sola carne para toda la vida. Eso es lo que dijo Dios. Y creo que es por eso que señala que aquí que Lamec violó esto, para mostrarles que esta es una persona rebelde como Caín y siguió el mismo camino. Cierro la cita. En su rebelión, como su tatara abuelo, Caín, Lamec tomó 2 esposas. En el Antiguo y Nuevo Testamento hay versículos que hablan de que un hombre debe tener nada más una esposa. En Deuteronomio 17, habla de los reyes y dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. No sé si pueden pensar en reyes que tuvieron más esposas en la Biblia. ¿Qué tal rey David? La Biblia menciona 8 esposas por nombre para el rey David. ¿Estaba bien? No. Segundo de Samuel 5:15 dice, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos y hijas. ¿Quién sabe cuántas esposas tenían David? Pero con muchas esposas hay muchos problemas. Leemos de varios problemas en la familia de David. En 2 de Samuel 13 leemos que su hijo mayor Amnón viola a su media hermana Tamar. 2 años después, Absalón venga la violación de su hermana Tamar y mata a Amnón. Absalón trata de quitar el trono de su papá, pero Joab, el general del ejército de David, mata a Absalón. En 2 de Samuel 18. Primero de Reyes 1. David está viejo, a punto de morir, y su hijo Adonías quiere tomar el reino de su papá. David recibe noticias de esto y declara a Salomón como rey. Y Salomón mata a Adonías. También el hijo de David, Salomón, tuvo muchas esposas y concubinas. Primera de Reyes 11, versículo 3. Y tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Increíble. ¿Y qué pasó? Y sus mujeres desviaron su corazón. Empezó a adorar otros dioses de ellos. Dios quitó a Salomón de su reino y se dividió en 2, Israel en el norte y Judá en el sur. El apóstol Pablo da algunos requisitos para los ancianos, pastores y obispos, palabras sinónimos.
En 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Más adelante en el versículo 2 se habla de los diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Entonces, nunca fue la intención de Dios que se tuvieran múltiples esposas. Y esto causó muchos problemas. Lamec fue el primero que se menciona en la Biblia que tuvo más de una esposa. Seguimos leyendo. Y el nombre de la una fue Ada, el nombre de la otra Zila. El nombre Ada significa ornamento o belleza. También hay otro Ada que es la esposa de Esaú en Génesis 36. Zila significa sombra. Nada más se menciona aquí. Entonces vamos a ver los dos hijos de Ada. Encontramos primero en el versículo 20, Génesis 4:20. Y Ada dio a luz a Jabal. El nombre Jabal significa dirigir o llevar, como dirigiendo ganados o llevando personas a un lugar seguro. Dice de Jabal que fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. John MacArthur dice que Jabal fue el primer ganadero. Jabal fue padre, o sea, fundador de los que cuidaban los ganados y los llevaban a diferentes lugares a apacentarlos para que crecieran y multiplicaran. Jabal fue el primero en habitar en tiendas movibles cada vez que llevaban los ganados a diferentes lugares. Muy inteligente, ¿no? Y vamos a ver el hermano de Jabal, versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, que significa arroyo. No sabe por qué. Pero sigue, el cual fue padre otra vez, el fundador de todos los que tocan arpa y flauta. Tenemos algunas personas muy inteligentes aquí. Imagínate que Jubal inventando todo tipo de instrumento como el arpa y la flauta. Leímos en el pasaje en principio que cantamos con la arpa. Jubal inventó esto. Fue el primer músico. Inventó varios instrumentos con cuerdas y también de viento. También tuvo que inventar un método para tocar música con notas. Muy impresionante, ¿verdad? Ahora versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Tubal-Caín significa serás llevado de Caín. Y pudo ser nombrado por honrar la memoria de Caín, el asesino, en memoria de él. Qué impactante. Las noticias de su perversidad había llegado hasta la 7ª generación. Dice que Tubal-Caín fue un artífice, o sea, un martillador. El que usa un martillo para formar herramientas y armas de bronce y de hierro. Fue el primer herrero. Después una persona muy inteligente. Termina el versículo 22. La hermana de Tubal-Caín fue Naama. No sabemos nada más de ella, excepto su nombre significa agradable o bonita.
También encontramos el nombre Naama en 1 de Reyes 14 y 2 de Crónicas 12, donde dice que Naama fue la mamá de Roboam, el hijo de Salomón, que reinó en la parte sur del reino dividido. También Naamá es una ciudad en Josué 15:41. Ya vimos 9 nombres hoy. ¿Alguno que pondrían a sus hijos? No creo. Questions.org dice, estos versículos dicen que Lamec y sus esposas tuvieron 4 hijos. Cada uno de sus hijos, excepto la hija de la que no dice nada, aparece con un logro cultural. Jabal criaba ganado, Jubal tocaba instrumentos musicales y Tubal Caín forjaba herramientas de bronce y hierro. ¿Qué podemos aprender de esta sección de las Escrituras? Aprendemos que Dios usó a los descendientes desobedientes de Caín para influir significativamente en la historia a través de sus descubrimientos, inventos, arte y industria. Las contribuciones culturales de Tubal Caín y de Jabal y Jubal son una ilustración de la gracia de Dios en acción. Cierro la cita. Lo que vemos aquí es la gracia de Dios para la humanidad. Aún con los que no creían en el verdadero y único Dios. Los hombres somos portadores de la imagen de Dios. Y Él nos ha regalado inteligencia, dones y habilidades. A causa del pecado, todo esto está distorsionado. Imagínense, si así se ha logrado un desarrollo cultural tan grande, ¿cómo habría sido sin la presencia del pecado en la humanidad? Y hoy día vemos cómo Dios usa personas sin Cristo en sus corazones para avanzar la tecnología más y más. En Mateo 5:45 dice de Dios que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Por ejemplo, el Internet, que fue inventado por primera vez en 1 de enero de 1983, ha avanzado tanto en casi los 43 años de existencia. Para mí es una maravilla cuando estoy preparando sermones. No tengo una biblioteca física muy grande, pero encuentro mucha información de sana doctrina que me apoya, que me ayuda a entender el significado de los pasajes que me toca predicar. También hay un montón de mala doctrina y tengo que estar alerta de lo que leo. El Internet no es bueno, no es malo. El uso de lo que damos a esta herramienta, lo que puede ser bueno o malo. Alguno muy bueno es que podemos obtener información valiosa. Podemos transmitir el servicio en vivo. Podemos dejar grabadas las predicaciones, estudios bíblicos, etc. También el Internet es una herramienta muy útil para Satanás. Con accesibilidad tan fácil. Están en nuestras manos. Los teléfonos, las tablets, las computadoras. Es muy fácil acceder a todo tipo de perversidad. Necesitamos cuidarnos de estas cosas. Y aún si no estamos viendo cosas indebidas, pueden quitar mucho tiempo de nuestro tiempo que podemos usar para leer la Biblia, orar, activo en un tipo de ministerio o las actividades cotidianas. Regresamos. Desde años atrás con Lamec, sus hijos desarrollando avances importantes en tecnología, arte e industria para esos primeros años de la existencia de la humanidad.
Lo que sigue en el pasaje es en Lamec, hablando con sus dos mujeres en forma de un poema, una canción en hebreo, y donde hace paralelos. No sé si saben de poemas y todo que hacen paralelos, pero dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Y ahora dice de nuevo, con otras palabras, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Entonces Lamec tiene algo importante que decir a sus esposas, pero lo dice en dos maneras. Ahora, primero dice que un varón mataré por mi herida. Otra vez, para hablarles en forma de paralelo, se repite. Y un joven, que es muy probable, se refiere a un joven militar o guerrero. Un joven por mi golpe. Entonces, no está hablando de dos personas, un varón y un joven. Está hablando de la misma persona en paralelo. La palabra herida implica un moretón o la marca que deja un golpe. Muy similar es la palabra golpe, que indica una herida o moretón. Las dos palabras se refieren a ataques menores, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir Lamec a sus dos mujeres? El predicador Stephen Cole dice, es una canción machista de primer Rambo del mundo, que se jacta de su fuerza. Convoca a sus esposas y les dice lo fuerte que es. Las palabras pueden significar que ya ha matado a alguien. Puede ser la amenaza de que si alguien se mete con él, lo matará. No está diciendo simplemente que se defenderá si lo atacan, más bien está diciendo si incluso un joven lo provoca un poco, lo matará. Cierro la cita. Qué arrogancia, ¿verdad? Esta primera civilización es muy probable que no había nada de gobierno organizado. Los padres de familia eran los líderes que protegían a sus familias. Lamec está asegurando a sus esposas que van a proteger a su familia y defenderse a sí mismo a cualquier costo. Aún si implica matar al atacante. Pero por un leve golpe, su tatarabuelo Caín fue muy enojón, tanto es que mató a su hermano. Aquí tenemos a un hermano no solo enojón, sino iracundo. ¿Conocen a alguien así? ¿Sabes tú? Seguimos en el versículo 24. Dice, si 7 veces será vengado Caín, y a paralelo, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lamec no tenía ningún problema en tomar la justicia por su propia mano. Victor Hamilton escribió, no solo está repleto de un espíritu de venganza, sino que también es un hombre orgulloso que no se aleja de nadie y no duda en matar a cualquiera. La mentalidad de Caín ahora surge en su tatara nuevo nieto. Cierro la cita. Davis Carballosa dice lo mismo. Lamec, quien ni necesita ni quiere saber de Dios ni de su justicia, será vengado 70 veces 7 por su propia mano. Cierro la cita. Lamec no menciona el nombre de Dios en su canción o poema a sus esposas. Un pecador muy artístico, ¿verdad? Cantando su necedad. Vemos cómo Lamec está siguiendo el camino de Caín.
En Génesis 4:16 vimos. Salió pues Caín de delante de Jehová, que significa que dio la espada a Dios definitivamente. Sí, ya se bien. Pues qué triste, ¿verdad? Todo está lista. Descendientes de Caín, parece que ellos también se rebelaron contra Dios, le dieron la espalda. No se mencionan sus nombres en otra parte de la Biblia. Nada más aquí. Una genealogía de personas que despreciaron a Dios, lo rechazaron, hicieron todo en sus propias fuerzas, que Dios les bendijo para que pudieran ser los padres de hacer tiendas portátiles para cuidar bien a los ganados, de hacer instrumentos musicales e inventar notas musicales, y de inventar maneras de hacer herramientas y armas de bronce y hierro. Todo ser humano nace dándole la espada a Dios. La Biblia dice, Romanos 3, 10 y 11, no hay justo, no hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace arrogantes, orgullosos. Pensamos que podemos hacer todo con nuestras fuerzas. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo, para que Él recibiera el castigo que tú y yo merecíamos, la muerte eterna. Entonces, si te acercas a Él arrepentido de tus pecados y pones tu fe en Cristo, serás perdonado y salvo para siempre. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si tú que ya has creído en Cristo, tienes la misma actitud que Lamec, creyendo que puedes hacer todo en tus fuerzas, que tú puedes y debes defenderte de ofensas, daños, que has olvidado que Dios es tan que te defiende y ayuda. Puedes también arrepentirte, confesar tu pecado, renovar tu relación con Dios. Dios nos deja registro de Lamec y de su poema, nos ayuda a recapacitar en nuestra propia condición. Luego, el pasaje deja a Caín y su descendencia para hablarnos de lo que pasó con Adán y Eva. Seguimos en el versículo 25. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, lo cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces aquí tenemos una pista del significado del nombre Set. Incluso en el versículo, el nombre Set significa designado o compensación. Adán y Eva pensaron que Caín era el hijo de promesa que iba a aplastar la cabeza de serpientes. Pero vimos que no fue el caso. Satanás intentó frustrar la promesa de Dios de una simiente de la mujer para aplastarlo. En este versículo dice que Eva puso el nombre Set porque Dios lo sustituyó por Abel, la simiente de la promesa, que ellos pensaban que era Abel, que fue asesinado por Caín, que resultó ser la simiente del maligno de Satanás. También cuando Jesús nació, un ángel del Señor les dijo en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El significado del nombre de Jesús estaba en el versículo.
Su nombre significa Jehová salva. Jehová es salvación. Después de enterarse de todo lo que pasó con Caín y Abel, me imagino que Adán y Eva estaban muy tristes. Pero tenían el mandato en Génesis 1:28. Fructificar y multiplicaos, llenar la tierra. Tuvieron relaciones de nuevo y tuvieron el hijo Set, un sustituto de Abel. Ese hijo será el hijo de la promesa. Pues Dios cuidó detalladamente toda la genealógica de Jesús y nos encontramos con algunos nombres interesantes. Y vamos a Lucas 3, al final del capítulo, leemos de la genealogía de Jesús a través de su mamá, María, aunque no dice su nombre directamente. Lucas 3:23, es interesante. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. ¿Qué significa esto? Casi todos creían que Jesús era el padre biológico de Jesús, no sabiendo que fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, sin decirlo, Lucas nos da la genealogía por el lado de María, descendiente de Natán, el hijo del rey David. Eso vemos en versículos 31-32, Lucas 3, hijo de Natán, hijo de David. Sigue hasta el último versículo, versículo 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí está el sustituto de Abel, Set, la simiente del cual vendría Jesús, quien aplastaría a la serpiente. En Mateo 1 tenemos la genealogía de Jesús por el lado de José, su papá adoptivo, desde Abraham, y dice, versículo 16, Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. También la línea de José llega a David y su hijo Salomón, que fueron sus etcétera, abuelos, como dice en Mateo 1:6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces, por fin ya nació su hijo de la promesa. Adán tenía 130 años. Después de todo lo que leímos de la genealogía de Caín, que no hay mención de Dios, excepto el significado de Mehujael, copiado por Dios, Metusael, hombre de Dios. Pero como vimos, no hay evidencia de que creían en Dios como el único y verdadero Dios. Seguimos en el versículo 26, Génesis 4, 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Enos es un sinónimo de Adán y significa hombre, pero tiene el sentido de un hombre frágil y su mortalidad. Después de estudiar nuestro pasaje hoy, termina el capítulo con un rayo de esperanza. Versículo 26 termina. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí, por Enos, el hijo de Set, sus descendientes empezaron a invocar o proclamar el nombre de Dios. Por fin ya nació el hijo de la promesa de Dios que Adán y Eva esperaban. Así que por el nacimiento de Set y su línea, el cumplimiento de esta promesa fue
el nacimiento de Jesús, que nació unos 3,000 años después. John MacArthur dice, Adán y Eva adoraron al Dios verdadero y hubo al menos otro adorador verdadero, pero no duró mucho. Fue Abel. Él fue asesinado. Pero con el linaje de Set es algo completamente nuevo. Hay una nueva corriente de personas. Y en esa corriente inaugural nueva hay un comentario crítico y distintivo, y es este. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El avivamiento espiritual comienza con Set y continúa hasta Enos. No sabemos cuántos en el linaje de Set fueron tocados por él, pero llegamos a capítulo 5 a Enoc. Ya vimos este versículo, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, por lo menos vemos que desde Set hasta Enoc ya tenemos una persona que estaba caminando con Dios. Ahora tengo un diagrama aquí. Esa muestra las personas aquí de Caín. Vimos estos: Enoc, Irad, Mehujael, Metusael, Lamec y los 4 hijos. Y aquí son de Adán y Set y todos esto que llega a Noé con sus 3 hijos. Entonces hay muchas similitudes aquí, ¿verdad? Puedes ver Enoc. ¿Qué pasó? Enoc y Enoc. Aquí, ¿no? Aquí es Enoc. ¿Ah? Metusael y Metusalén, ¿se acuerdan de él? Que vivió 969 años, persona más vieja en la Biblia. Entonces, Lamec tuvo 3 hijos y Noé tuvo 3 hijos. Entonces, esas cosas vamos a ver la próxima semana con Gerardo. Entonces, no se lo pierdan. Y hoy nos quedamos con esta enseñanza. Cuando Caín mató a Abel, Satanás intentaba destruir el plan de Dios, que prometió que para alguien de la simiente de Adán y Eva aplastará la cabeza de él. No tenemos ninguna evidencia de que los de la línea genealógica de Caín buscaron a Dios. Hicieron las cosas en sus propias fuerzas, con la gracia común de Dios hacia todos. No encontramos nada más escrito en la Biblia del lado de Caín. Lamec, descendiente de Caín, es una muestra de la arrogancia humana que mataría a cualquier persona ante la más mínima provocación. Pero Dios es fiel a sus promesas y proveyó a otro hijo para Adán y Eva, Set, del cual por su simiente muchos años después nació Jesús, quien murió en la cruz y aplastó la cabeza de Satanás cuando venció la muerte y resucitó el tercer día. Amén. Hoy está vivo a la diestra del Padre. Tenemos la esperanza de la vida eterna en el cielo por su muerte en la cruz. Si no has puesto tu fe en Jesucristo para ir al cielo y salvarte de una eternidad en el infierno, puedes hacerlo antes de terminar este servicio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por lo que pudimos ver desde genealogía de Caín, Señor, que no estaban buscándote para nada, Señor. Gracias, Señor, que vimos la rayo de esperanza, Señor, en la línea
de sed, Señor. Y pido, Señor, que si hay una persona aquí que no te conoce, Señor, que tú puedes abrir sus corazones, que pueden reconocer que son pecadores, que necesitan ser salvos, Señor, que el infierno es real, necesitan ser salvados de él. Pido, Señor, si una persona aquí que no te conoce, que puede poner su fe en ti, pedir perdón por sus pecados y arrepentirse de sus malos caminos. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga.